Bueno, pues entonces ahora ya tenemos el tipo de semejanza, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a o ir en la dirección, o sea, intuitivamente qué tendríamos que hacer es ir del tipo de semejanza a los teoremas, ¿no? Para esto vamos a tener que seguir construyendo el lenguaje y después hacer traducciones. Entonces, permítanme, ¿cómo están aquí las cosas ahora, no? La situación. Ya tenemos símbolos para hablar como de un contenido matemático propio, ¿no? Así pongámoslo también. Tao nos ofrece símbolos para fijar cierto contenido matemático. Sí, por ejemplo, si fijáramos el tau el de G, el de aquí del ejemplo G, le voy a poner así tau sub AP. Para hablar de la aritmética de Peano nos bastaría estos símbolos, de hecho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos de la aritmética de Peano? Pues los típicos axiomas, ¿no? Que dicen, el primerito dice el cero es un natural. El segundo dice que si n es natural, entonces su sucesor también. Tres dice que dos cosas con el mismo sucesor son iguales. Por ejemplo, ¿no? Estos tres. Y pues si fuera más flojo, pues aquí hay muchas formas, ¿no? De ponerlo. Pero por ejemplo, el 2. Para todo n, para cualquier cosa, si esa cosa es natural, para cualquier n en los naturales, su sucesor es un natural, ¿no? Y todo el mundo entiende aquí lo que dice. Dame un natural, su sucesor también lo es. Donde aquí precisamente epsilon n lo estamos entendiendo como es natural, ¿no? Fíjense aquí cómo ya empieza a jugar el rollo de los símbolos y los significados, ¿no? O sea, esto lo pensamos como, es un elemento de los naturales, porque pensamos a esto como una clase, pero pues es una n con dos barras, ¿no? Y entonces a lo mejor digo, mira, mejor como abreviatura. En este caso, por ejemplo, 3 que dice que para todo n y m números naturales, si el sucesor de n es el sucesor de m, entonces n es igual a m. Eso es lo que dice el 3, por ejemplo, ¿no? Y noten cómo ahora sí ya comenzaron precisamente permítanme poner el de la suma para que todavía sea más evidente, ¿no? ¿Cómo se computa la suma? La suma se computa diciendo que n más 0 es n y que el sucesor de n... Ay, no. Que n más el sucesor del número m es el sucesor de n más m. Así se define la suma recursivamente en los axiomas de Peano, ¿no? Precisamente. Entonces aquí lo que ocurre, pues nótenlo, aquí le podemos poner así igual, para cualquier natural, el natural más el 0 es n, bueno, y aquí el 1 debimos de haber puesto, el 0 es natural, ¿no? Y entonces ahora, aquí hay mucha simbología y entienden, sin embargo, el mismo mensaje que se pone aquí en español, ¿no? Pero esta simbología sigue siendo ambigua, ¿no? SP.T, ¿qué onda? SN epsilon n, hace rato dijimos que el tipo de semejanza de la teoría de conjuntos era la epsilon, entonces no nos vaya a ser una catástrofe. Como ven, este lenguaje simbólico abreviado todavía tiene mucho que ser afinado para que tenga un poder expresivo. Sin embargo, lo que sí nos deja ver es que podemos comenzar a usar los símbolos de un tipo de semejanza para hablar de un tipo de lenguaje o conocimiento o teoría matemática.
Bueno, entonces en este sentido, pues por ejemplo aquí retomando el ejemplo de los números naturales, sabemos que el cero es un natural, que el sucesor del cero es un natural, que el sucesor del cero es un natural. O sea, aquí en el lenguaje de Peano, aquí no habla del 3 ni del 7 ni del 28, ¿no? Te dice, mira, el cero es un natural. Si tienes un natural, el sucesor de esa cosa es un natural. Y no dice más. Luego dice cómo se portan la suma, el producto, la multiplicación, ¿no? Por ahí tiene hay que ver qué onda con el axioma de inducción de Peano. Nos vamos arreglando poco a poco, no se preocupen, ¿no? Entonces no está el 27 aquí, pero lo que sí sabemos, más o menos intuimos, ¿no? Es que pues el sucesor del 0 como que debería de ser el 1, ¿no? Y el sucesor del 1, que es el sucesor del 0, pues debería de ser el 2. Algo así como que S aplicado al 0 y aquí precisamente n veces representa al n, ¿no? O sea, es como la forma, como ahí en ese lenguaje no queremos meter más símbolos, precisamente pues entonces el n es el sucesor, n veces aplicado al 0, ¿no? Así se ocupa, así es cuando llevan teoría de los números, precisamente, luego le ponen el número, pues, pero eso es otra cosa. Muy bien, entonces en este aspecto, por ejemplo, pues no tenés una letra. Si nos pusiéramos puritanos ahora en el asunto de decir, mira, tau es un subconjunto de alguna estrella, perdón, de algún alfabeto, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, si el paréntesis y el paréntesis también llegasen a ser parte de este alfabeto, pues lo que sí sabemos es que el 0, el sucesor del 0, el sucesor del sucesor del 0, pues estos tendrían que ser precisamente expresiones en este alfabeto, ¿no? El sucesor aplicado las veces que se les antoje al 0 también vuelve a ser una expresión de este alfabeto, ¿no? Pero además como que tienen otra cualidad, ¿no? Como que sí nos representan objetos. De hecho, saliéndome ahora un poco del ejemplo, pues si ponemos aquí, pues no sé, para los reales, ¿no? Para los reales hay un 1 más 1 que puede multiplicar a un 1 más 1 más 1, ¿no? Y que esto puede ser sumado con un 0, ¿no? Y pues así nos podemos poner a jugar tanto como se nos antoje, ¿no? Por ejemplo, podemos elevarlo aquí a la 28, ¿no? Y esto nada más estamos diciendo, o sea, que sería repetir 28 veces el símbolo poniéndole aquí el puntito de multiplicación. Entonces se vería una cosa así medio espantosa, ¿no? Así un montón de garabatos. Pero lo que sí es cierto es que sin duda alguna nos representaría algún número. De hecho, hasta podemos saber cuál es, ¿no? Ahí es 3 por 2, 6 a la 28. 6 a la 28 sería otra forma del número que quede ahí expresado. Entonces vean cómo de alguna manera ciertos elementos que ya escogimos, ¿no? O sea, las constantes y las operaciones determinan algunos elementos del universo de discurso. ¿Qué? Habíamos dicho que queríamos hablar de cosas. Y aquí estamos tratando de partir desde el tipo de semejanza. O sea, si en el principio no había nada, ¿no? Como dice en la Biblia. Y ahorita lo único que estamos poniendo es una mugrosa bolsa con símbolos que está partida en 3 cachos. De hecho, unas de estas rebanadas son infinitas. Hay una cantidad infinita de rebanadas, ¿no? Por cada N y M. Y acá está C, ¿no? O sea, aquí están las letras relacionales y acá las funcionales. Este es el tau y a partir del tau queremos crear todo, ¿no? Entonces,
Lo que sí hemos notado ahorita con el ejemplo es que al mezclar estos de aquí con estos de acá y algunos símbolos auxiliares que no estaban aquí, pero basta con poner un paréntesis para cerrar, un paréntesis para abrir y tal vez una coma, a través de estos tres conjuntos de símbolos, de alguna manera, como que ya me empiezan a decir, mira, en tu universo de discurso, quién sabe de qué vayas a hablar explícitamente, pero lo que sí ya te podemos decir es que va a haber ciertas cosas que van a estar en representación a partir de estas y ocupando estas de acá, ¿no? Como el ejemplo, o sea, 1 más 1 es un 2, ¿no? Pero también es solo es de esta forma, ¿no? Como lo estamos poniendo aquí, sería 1,1 más, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces ahora precisamente podemos empezar a hablar como de algunos objetos quedan determinados, ¿no? Pero queremos hablar de más cosas, ¿no? No nada más de los objetos porque, pues por ejemplo en los reales, ¿no? ¿Cuál era el tipo de semejanza para hablar de los reales? El tipo de semejanza que, bueno, que intuimos servirá, ¿no? Aquí hay mucha trampa en la lógica, como ven, porque de alguna manera se asume que la preparación matemática que se les dio ya les dio un bagaje, ya les dio cierto olfato, ¿no? Pero bueno, entonces en los reales era el producto, la suma, la relación de menor o igual, el 0 y el 1, ¿no? Y entonces aquí, pues noten, ¿no? Que a lo más se ve a ojo, así como que podemos darnos una idea de, pues como que ahí están los números naturales, ¿no? A n, pues como que lo pensamos, por eso le pongo así como corchetes, porque no es una igualdad, sino estamos conceptualizando todavía cosas, ¿no? A n como que lo vamos a pensar como 1 más 1 más 1 n veces, ¿no? Entonces de alguna manera, pues como que ya tenemos representados a los naturales, pero de repente uno dice, oye, pero pues se supone que todo es para hablar de R, ¿no? Queremos ver qué está haciendo el de cálculo, el de análisis. Entonces, pues ahorita como que no está muy chévere tu lenguaje porque nada más me puede hablar de números naturales, ni siquiera de enteros viene aquí, ¿no? O sea, ni siquiera podemos hablar del menos 25. Podríamos aquí tal vez agregar la operación, bueno, no es cierto, ¿no? No podemos agregar la operación, el inverso multiplicativo. Ah, pero el aditivo sí, ¿no? Fíjense. Ponerle menos. Eso sí puede ser una operación sin broncas, ¿no? Entre los reales. El inverso multiplicativo no, porque dividir entre cero, pues no está definido, ¿no? Muy bien. Entonces aquí precisamente como que nos hacen falta más, queremos hablar de más cosas, ¿no? Y entonces pues le jugamos a la matemática, ¿no? Y entonces pues para hablar de nuevas cosas, usamos variables. A lo mejor ya con las variables tenemos más poder expresivo. Por ejemplo, pues piensen en los polinomios, ¿no? Nos dan acercamientos a números que hasta luego se ponen punks, ¿no? Entonces puede ser una muy buena herramienta las variables, ¿no? Bueno, con las variables va a ser suficiente, con las variables y ciertos símbolos auxiliares va a ser suficiente para poder hablar de objetos en el discurso, perdón, en el universo de discurso. Pero introducir solo estos ahorita va a ser más desastre. Entonces permítanme decretar el alfabeto de un golpe, ¿no? Entonces, definición. Dado tau un tipo de semejanza, se define el alfabeto de primer orden para tau como, y aquí viene una lista, entonces voy a empezar
Vamos a ponerle así a de tau como en el semestre del video que les mandé, ¿no? Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y hay que decretar todas las cosas que ocupamos, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí así tau, el tipo de semejanza. Entonces noten cómo fijar el tipo de semejanza. De alguna manera está, pues sí, fijando el tipo de objetos de los que se van a hablar, ¿no? Precisamente. Bueno, voy a dejar el video aquí porque la última vez que se me movió la pantalla se tronó el video y no quiero que haya ese arriesgue. Sigo más en el siguiente.